señores miembros de la mesa de honor, miembros del Consejo Universitario, profesores, asistentes al primer Foro Internacional de Planificación y Desarrollo Económico, amigos todos. A propuesta del director del Instituto de Desarrollo Económico y de nuestro rector, el Consejo Universitario de la Universidad de San confiere dar el grado académico de honoris causa a Andrés Oppenheimer, me ha invitado a realizar su elogio, lo cual es un honor para mí. Andrés Oppenheimer es posiblemente el periodista más influyente en Latinoamérica. Presidentes, ministros de Estado, congresistas, rectores, profesionales, toman muy en cuenta la opinión de Andrés a la hora de tomar decisiones. Los que hemos leído cuentos chinos o vastas historias podemos entender que siempre debemos estar en la búsqueda de la respuesta a la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué un país tiene más ingresos que otro? ¿Por qué un país tiene mejor educación que otro? ¿Por qué un país es más innovador que otro? Y es que este planteamiento, es en este planteamiento que los educadores tenemos el rol de enriquecer dichas respuestas con investigación y análisis y saber llevar a nuestros alumnos al pensamiento crítico y constructivo. Una pequeña salida del protocolo. Le comentaba a Andrés a la hora que entrábamos que probablemente yo estoy leyendo el discurso porque soy el mayor consumidor de sus libros en la institución. Porque es un libro colateral al material de estudio en algunos cursos de especialización. Comentamos un capítulo por sesión y genera pues una discusión muy rica y muy interesante, y se comenta pues el por qué. Estamos un poco regresando a Mafalda, ¿por qué? Andrés Oppenheimer nació en Buenos Aires, Argentina, inició sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y se mudó a Estados Unidos en 1976 con una beca del World Press Institute para seguir sus estudios. En el año 78 obtuvo su maestría en periodismo en la Universidad de Columbia en Nueva York. En el 2004 recibió el doctorado honoris causa en educación de la Universidad de Galileo de Guatemala. Fue jefe de la corresponsalía del Miami Herald en México y encargado de la cobertura del periódico en Colombia, Panamá y varios otros países de la región. Antes de ingresar al Miami Herald en el año 83, trabajó durante 5 años en la Associated Press de Nueva York y ha colaborado entre otras publicaciones con el New York Times, The Washington Post, The New Republic, CBS News y la BBC de Londres. Su libro Cuentos Chinos, El engaño de Washington, la mentira populista y la esperanza de América Latina y Basta de historias, la obsesión de Latinoamérica como el pasado y las 12 claves del futuro, ha sido un gran aporte para los académicos, políticos, investigadores, empresarios, alumnos, al responder a la pregunta que hice al iniciar el discurso: ¿por qué? Su ensayo Ojos Vendados, Estados Unidos y el negocio de la corrupción en América Latina ganó el Premio Rey de España a la mejor investigación periodística en el año 2002. Crónicas de héroes y bandidos en la frontera del caos y la hora final de Castro son algunas de sus demás obras. Oppenheimer fue seleccionado por Forbes Media Guide como uno de los periodistas más importantes de los Estados Unidos en el año 93 y por la revista Poder como una de las 100 figuras más poderosas de América Latina en el 2002. El periódico francés Le Monde señaló que en el 2003 Oppenheimer ocupa un lugar único en la prensa de las Américas, ya que sus trabajos periodísticos fijan la agenda de debate político interamericano. Actualmente es el director para América Latina y columnista del Miami Herald, analista política de CNN en español, conductor del programa de televisión Oppenheimer Presenta. Su columna semanal, el informe Oppenheimer, es publicada regularmente en más de 60 periódicos en Estados Unidos y América Latina, incluidos La Nación de Argentina, El Mercurio de Chile, El Comercio del Perú y Reforma de México. Oppenheimer fue co-ganador del premio Pulitzer en el año 87 junto con el equipo del Miami Herald que descubrió el escándalo de Irán-Contras, y fue distinguido con 2 de los premios más prestigiosos del periodismo de habla hispana: el premio Ortega y Gasset del periódico El País de Madrid en el año 93 y el premio Rey de España otorgado por la agencia EFE en el año 2001. Entre varios otros premios, también ganó el premio Michael Muscat de la Universidad de Columbia en el año 98, el premio Overseas Press Club Award del Overseas Press Club de Washington, DC, en el año 2002, y el premio Suncoast Emmy de la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias de los Estados Unidos en el 2005.
Señor Rector, señores miembros del Consejo Universitario, he intentado exponer brevemente ante el claustro de nuestra universidad un resumen de la muy distinguida trayectoria profesional del señor Ernesto Oppenheimer y de su importante contribución a la formación de una opinión pública responsable y sostenible. Por lo ya expuesto, solicito se proceda a investirlo con el grado de doctor honoris causa conferido por el Consejo Universitario según un acuerdo 052-07-2014 de fecha de 25 de junio de 2014 y que se incorpore como tal a nuestro claustro. El rector de la Universidad de SAM, por delegación del Consejo Universitario, se confiere el grado de doctor honoris causa al señor Andrés Oppenheimer. Señor Oppenheimer, se le invita por favor a ponerse adelante. Un especial reconocimiento al señor Andrés Oppenheimer, miembro de nuestra casa de estudios, y que hará esto registrado en la historia de SAM y también en el recuerdo de todos nosotros. Bienvenido al claustro. Bueno, muchísimas gracias, Sam. Muchísimas gracias al Instituto de Desarrollo Económico, al Instituto de Desarrollo Económico de Chirinos. ¿Me escuchan? Sí. Al doctor Jorge Talavera, al maestro Elio Arteaga, no sé por dónde anda. Muchísimas gracias. Muy, pero muy honrado recibido esta distinción en una institución tan tradicional, ¿no? la más antigua en su rubro en América Latina, realmente un verdadero honor y sobre todo por la historia que tiene la SAN de venir nada menos que incluida por Stanford, una de las universidades del mundo más importantes en innovación, en emprendedurismo. Y para mí es un honor, como decía, estar aquí con ustedes hoy y recibir esta distinción, porque son instituciones como la de ustedes las que van a tener cada vez más importancia en el desarrollo económico de nuestros países, en nuestras ciudades y en lo que Elio Arteaga hablaba en la sesión anterior, en el desarrollo económico de nuestros países. ¿Por qué? Porque ustedes lo saben muy bien, estamos viviendo una economía del conocimiento en que el trabajo mental se va a cotizar cada vez más y el trabajo manual relativamente menos, en una economía de conocimiento en que los países que le agreguen educación, ciencia, tecnología a sus productos van a poder exportar productos mucho más caros, mucho más sofisticados, que produzcan mucho más ingresos que los países que producen materias primas. Y eso va a ser cada vez más así. Comentábamos recién en la entrada, estoy terminando un nuevo libro para el que me he pasado 5 años, los últimos 5 años, estudiando el tema de la innovación.
algo que ustedes enseñan y investigan aquí, la innovación y el emprendedurismo. Y lo que me he encontrado en estos 5 años de entrevistar a gente, entrevistar a los que saben y ver un poco a los que hacen, entrevistarlos, es que este mundo, esta economía del conocimiento va a acelerarse cada vez más. Si ya estamos hoy viviendo en un mundo en que el trabajo mental vale más que el trabajo manual, eso va a ser muchísimo más así en los próximos años, porque la tecnología está creciendo en una forma exponencial. No está creciendo de una forma lineal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está creciendo al 1, 2, 4, 8, 16, 22, vean que me lo anoté porque es medio difícil, 32, 64, 128, los cambios van acelerándose cada vez más. Por eso es sabido que las computadoras se modernizan, duplican su capacidad cada 2 años. Hoy día cualquiera de nosotros tiene en su celular inteligente más información de la que tenía la NASA hace 20 años en este aparatito. Entonces, estamos entrando en un mundo de una revolución tecnológica que se va a acelerar cada vez más rápidamente. ¿Cómo va a ser este nuevo mundo? Bueno, vamos a vivir, como decíamos antes, en un mundo donde lo que va a valer van a ser las ideas. Los países van a seguir exportando productos, pero los países más prósperos van a exportar ideas, van a exportar diseños, van a exportar conceptos. Eso ya está pasando. O sea, hoy en día uno piensa en carteras de mujer. ¿Qué carteras se venden en 1.000 esas carteras que nadie le quiere comprar a su mujer? De $1.500, $2.000. Bueno, ¿quién las hace? Salen todas de Milán, de Italia. Pero ¿qué hacen en Milán? En Milán le ponen el nombre, el diseño, hacen el concepto. Y después las mandan a fabricar a China. Pero que se queda con la mayor parte de la ganancia son los diseñadores italianos en Milán. Bueno, eso es un poco el mundo al que estamos entrando cada vez más. Y para que nuestros países sean países que se queden con una mayor parte del valor de esa cartera, vamos a tener que producir cada vez más ingenieros, cada vez más científicos, cada vez más administradores de empresas, cada vez más emprendedores, cada vez más gente que esté en la economía del conocimiento. En mi libro anterior, en Basta de Historias, mencionaba el ejemplo de una camisa Ralph Lauren. Una camisa Ralph Lauren que uno compra en Miami, vale unos $84. Cuando estaba escribiendo el libro, empecé a averiguar quién las hace, cuánto se lleva cada parte de la cadena productiva. Y me encontré precisamente con una interesante que estamos hablando sobre esto hoy aquí en Lima. En la tienda de Miami me encontré con una Made in Perú. Una camisa de decía Made in Perú y llamé al productor, al que la hace aquí en Lima, y le pregunté, a ver, cuéntame de estos $84 que yo acabo de pagar en Miami, ¿cuánto regresa a Perú? Y el hombre me dijo, bueno, interesante que me haces esta pregunta, porque esa camisa que tú has comprado en Miami la hacemos aquí, también en China, también en México, pero esa es la casualidad que aquí en Perú, enterita. O sea, la enviamos a un centro de acopio en Estados Unidos, lista, totalmente terminada, envuelta con alfileres, envuelta en celofán y hasta con el ticket para que la máquina pueda leer el código. O sea, en Estados Unidos no le agregan literalmente un alfiler. Va a un centro de acopio y de ahí la mandan a Miami, a Nueva York, aquí y allá. Digo, bueno, ¿cuánto te queda a ti? Y me dijo, ahora no recuerdo si era 10 o 11%, 10 o 11%. O sea que el 90% de esos $84 van a quienes hacen la ingeniería textil, el diseño del polito, la mercadotecnia,
la distribución, etcétera, etcétera. Todos productos de la economía del conocimiento. Entonces, vuelvo al comienzo de lo honrado que me siento de estar aquí. Cada vez más los países vamos a depender de quienes salen de universidades como la ESAM para entrar de lleno en esa economía del conocimiento. Y tenemos que plantearnos como países dónde queremos estar. ¿Queremos estar entre los países que se quedan con el 10%, o sea, la manufactura solo? ¿O queremos estar entre los países que el 80% o el 90% del valor de esa camisa Ralph Lauren, o sea, los ingenieros textiles, los expertos en mercadotecnia, la publicidad, etcétera, la televisión, etcétera, etcétera? Y obviamente queremos estar entre los que se llevan el 90%. Y para eso hace falta más ingenieros, más administradores, más tecnólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como decíamos antes, el mundo va a ser cada vez más un mundo en que los países que triunfen, los países que prosperen, van a ser los países que le entran de lleno a la economía del conocimiento y al trabajo inventado. Les cuento algunas de las cosas que me encontré investigando este nuevo libro que va a salir a fines de año y que a mí me dejan, o sea, boquiabiertos. Cambios que se vienen en los próximos años, que me encontré, por ejemplo, en Silicon Valley, en los principales centros de innovación del mundo. El primero, quizás uno de los que más va a revolucionar el mundo, es el de las impresoras 3D. Habrán visto ya en las noticias estos aparatitos chiquitos, parecen una máquina de coser, las viejas máquinas Singer, bueno, pero esta tiene como una aguja arriba, y así como una fotocopiadora normal nos copia papel, esta copiadora copia objetos, un lente. Hoy día, por ejemplo, estas impresoras 3D, a uno se le rompe la perilla del horno, no encuentra repuestos porque el horno ya no se fabrica o por lo que sea. Después saca una foto con su telefonito a la perilla restante, la manda a su computadora, la pone en la pantalla, le puede cambiar el color si quiere, aprieta un botón y le sale la perilla de la impresora 3D. Y ya se están fabricando zapatos, cinturones, anteojos, cada vez productos más sofisticados. Con esto ocurre lo mismo que ocurrió con las computadoras personales. Esta tecnología ya existía hace como 30 años. De hecho, en el libro entrevisto a Chuck Hull, el que lo inventó. Pero ¿qué pasa? Eran aparatos enormes. Eran como las viejas computadoras, ocupaban cuartos enteros. Y de la misma manera en que las computadoras personales cambiaron el mundo, porque pasaron de ser un cuarto y después al tamaño de un refrigerador a un tamaño de un desktop que podíamos tener en nuestros escritorios, lo mismo ha pasado con las impresoras 3D. Antes eran un cuarto, después eran un refrigerador, ahora hace 3-4 años empezaron a fabricar impresoras desktop del tamaño de una computadora. ¿Y cómo va a impactar esto a la economía mundial? Bueno, de una forma impresionante, porque hasta ahora la manufactura era masiva. El fabricante de esta camisa, Ralph Lauren, de la que hablábamos recién, fabrica 1 millón de determinado modelo en China. Pero ahora vamos a ir cada vez más, a medida que avanza el mundo de las impresoras 3D, a la fabricación individualizada. ¿Qué significa la producción individualizada? Que yo como consumidor, en lugar de ir a la tienda y encontrarme con una de 1 millón de camisas iguales o de 10 millones de camisas iguales que fabricó Ralph Lauren en ese modelo, yo voy a poder buscar la camisa Ralph Lauren en mi computador, verla y decir, ¿saben qué? Me gusta este modelo, pero en realidad a mí me gustaría, no sé, poner un lunar amarillo aquí, ¿no? Entonces voy a agarrar el mouse y le voy a poner
O el polito, en lugar de ser rojo, me gustaría que sea amarillo. O sea, la voy a hacer a mi medida. O quiero ponerle los puños de otro color, o lo que sea. Y entonces voy a apretar un botón en mi casa, o si mi impresora 3D personal no tiene la capacidad de fabricar tela, voy a apretar un botón y la voy a buscar a una tienda a 5 minutos de mi casa, donde va a haber impresoras 3D con capacidad de producir tela. Hoy día ya producen 70 materiales, dentro de poco eso se va a duplicar, etcétera, etcétera. Y eso va a tener un impacto impresionante en la economía mundial, porque hay quienes dicen que los países manufactureros como China van a tener un serio problema. Que la gente va a comprar los diseños, no los productos. Entonces, ¿qué va a pasar con los países que le apostaron todo a la manufactura? Bueno, otro motivo más para entrarle de lleno a la economía del conocimiento. Una segunda revolución industrial que se viene, los drones comerciales. Todos escuchamos sobre los drones de guerra, ¿no? Estos vehículos, estos aviones o helicópteros no tripulados que se usan para tirar bombas o para matar gente en las guerras. Bueno, ahora están saliendo los drones comerciales. El año que viene, en 2015, en Estados Unidos se regulan los cielos para los drones comerciales. ¿Qué va a significar eso? Bueno, hace poco hice un programa en CNN donde pasé un vídeo que se los aconsejo ver, lo pueden encontrar en YouTube, de la Universidad de Berlín, donde un profesor hizo un dron repartidor de pizza. Entonces el vídeo es muy bueno, es un vídeo de 2 minutos, les va a interesar a los estudiantes de ustedes. El profesor, la cámara muestra una pizzería en Alemania, se ve el pizzero italiano haciendo la pizza, la pone en una caja de pizza, la caja de pizza la pone en un dron, que es un helicóptero con 4 hélices, el dron levanta vuelo, se ve que tiene una camarita dentro, sobrevuela todo Berlín, se ven los edificios, los parques, todo eso, hasta que llega a la universidad. Y ahí está el profesor y los estudiantes sentados en una mesa de picnic, en el jardín de la universidad, y aterriza el dron con la pizza y todos con sus cubiertos, ¿no? Listos para comer. Ahí termina el vídeo. Bueno, parece un chiste, pero eso se viene, porque ya Federal Express, UPS, todas las empresas de transporte ya están empezando a prepararse para el año próximo cuando se regule esto. Y según los empresarios de las industrias de drones, esto va a proliferar enormemente porque es mucho más barato que el transporte convencional. Un repartidor de FedEx o UPS o quien sea, hoy día tiene que alquilar un camión, alguien que maneje el camión, un personal de reparaciones del camión, gasolina, etcétera, 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 etcétera. Los drones funcionan con baterías, no necesitan a nadie que los conduzca, etcétera, etcétera, y son, según ellos, mucho más baratos. ¿Qué va a pasar con la industria del transporte? ¿Qué va a pasar con los grandes barcos transatlánticos? Bueno, son todas preguntas que todavía no sabemos contestar, pero va a ser otra revolución industrial que va a tener un impacto en todas nuestras economías. La tercera revolución industrial que se viene, la medicina. La medicina digital, la medicina sin médicos, la medicina robótica. Ya hoy día están de moda los relojes que leen nuestra presión arterial. Por $40 podemos comprar un reloj de estos en Amazon y nos leen nuestra presión, nos avisan si estamos demasiado agitados, emocionados, y si realmente hay un ritmo muy anormal. Algunos tienen, por ejemplo, unas banditas que uno se pone aquí y que también hacen como un electrocardiograma 24 horas por día. Y si hay una señal de alarma, se la mandan a nuestro médico. Nuestro médico nos llama o nos alerta a nosotros mismos.
Pero el próximo paso va a ser que nuestro reloj, nuestros sensores, ya algunos hasta están hablando de que nos van a implantar sensores, chips, eso ya es un poquito más de ciencia ficción, pero vaya a saber. Nuestros sensores, ya sean relojes o pulseras, no solo le van a avisar a nuestro médico, sino le van a avisar al cloud, a la nube. Y la nube va a recibir nuestros datos y va a diagnosticar muchísimo mejor que nuestro médico. Por la sencilla razón de que la nube, la supercomputadora de las supercomputadoras, va a poder comparar nuestros datos, nuestro pulso arterial, con el de 500 millones de personas. Y va a poder hacer el cálculo en una fracción de segundos que esas 500 millones de personas al 98% le fue muy bien con Lipitor, o sea, con tal droga. Y entonces va a decir al señor Oppenheimer, Lipitor. Y el médico va a pasar a ser una especie de administrador de aplicaciones para asegurarse de que no haya conflictos, de que una no se contraponga con la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la computadora va a tener un criterio diagnóstico mucho mejor que el del médico, porque un médico tiene una experiencia de 1000, 2000, 3000 pacientes y la nube tiene una experiencia de 300 millones. Otra revolución que se viene, la revolución de los carros que se manejan solos, los automóviles que se manejan solos. Ya, perdón, si me brinda un poquito de agua. Ya existen los autos que se estacionan solos, que tienen sensores, pero el próximo paso, que ya está inventado, es un tema regulatorio ahora, hasta que se permita, va a ser el carro que se maneje solo. Con mi mujer, con Sandra, estuvimos en Palo Alto y vimos la demostración del Google Car, del auto de Google. Muy amable, gracias. Y realmente el auto vino a buscarnos solo. O sea, parece sacado de... Y, según dicen, ese auto que se maneja solo, que ya funciona, pero que ahora hay temas regulatorios, porque si choca, ¿a quién le hacemos juicio? ¿No? O sea, eso es lo que está retardando la aplicación de estos autos. Le hacemos juicio a la fábrica, o sea, a la fábrica automotriz, o a quién. Bueno, pero esos autos van a cambiar totalmente el aspecto de nuestras ciudades, porque hoy día un gran porcentaje del espacio de nuestras ciudades, señores alcaldes, está ocupado por estacionamientos. Eso ya no va a ser necesario, porque en 10, 20 años, cada vez más de nosotros vamos a tomar autos compartidos, 3 o 4 de nosotros, un auto sin conductor nos va a buscar, nos va a llevar a las 9 de la mañana a nuestra oficina. El auto se va a ir de la ciudad para parquearse a 30 kilómetros en un lado mucho más barato y en un estacionamiento fuera de la ciudad, o el auto se va a ir a la tintorería a buscar la ropa o llevar a los niños a la escuela y después nos va a buscar a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde en el trabajo. Eso va a cambiar la fisionomía de las ciudades, porque ya no va a haber necesidad, se va a poder convertir los estacionamientos en parques, en lugares verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a reducir muchísimo el tráfico, esperemos, porque dicen los que están haciendo estos carros que son un 90% más seguros, o sea, reducen los accidentes en un 90%, por una razón muy sencilla. El 90% de los accidentes son por error humano, porque estamos borrachos o escribiendo texts o la gente que se duerme al volante. Entonces estos autos con sensores que van a una velocidad programada, que se miden mutuamente con sensores, que cuando están cerca de otro carro se frenan, etcétera, etcétera, chocan mucho menos que los autos manejados por humanos como ahora. Eso
va a ser otra gran revolución. Y la última que quisiera comentar antes de volver al tema inicial, que es la más, para mí, una de las más apasionantes de todas, es la revolución educativa que se viene. Porque hoy día se está cambiando totalmente, radicalmente el concepto de la educación primaria y secundaria y también universitaria. En Estados Unidos lo que está revolucionando la educación es el concepto de las clases al revés. ¿Qué son las clases al revés? Cuando todos nosotros íbamos a la escuela, ¿qué hacíamos? Íbamos a estudiar la escuela y después íbamos a casa y hacíamos las tareas, ¿no? Hacíamos los deberes. Bueno, ahora lo que se está poniendo cada vez más de moda es exactamente lo contrario. Las clases al revés. Los niños hoy cada vez más estudian en su casa con tabletas y con tecnología y van a la escuela a hacer los deberes con sus profesores y el resto de sus compañeros. ¿Por qué? Primero porque los niños cada vez más estudian mejor con la tecnología que con los maestros. Cuando teníamos nosotros el maestro adelante, el maestro explicaba algo que no entendíamos y bueno, nos quedábamos atrás. Hoy día, con las tabletas, un niño ve la lección y si no entiende lo que dice el maestro, hace pausa, vuelve, rebobina, lo escucha de vuelta. Y si no entiende, lo escucha nuevamente. Y si todavía no lo entendió, aprieta otro botón y le salen 4 explicaciones de esa parte de la lección que él no entendió. Con gráficos, con dibujos animados, con lo que sea. Y cada uno de nosotros, ustedes como docentes lo saben mejor que yo, estudia de otra manera. A algunos niños les gusta estudiar a la mañana, otros a la tarde, otros a la noche, algunos sentados, otros acostados, otros corriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de nuestras mentes opera de manera diferente. Entonces, este fenómeno de las escuelas al revés ya existe hace muchos años, como todas estas tecnologías, pero el que la relanzó es un personaje muy interesante al que le dedico un capítulo en mi próximo libro, que se llama Salman Khan, un indio americano. En Estados Unidos los indios de India son excelentes alumnos. Siempre cuando mi hijo iba a la universidad, yo le preguntaba, bueno, ¿cómo te está yendo? Me dice, no, muy bien, claro, pero los indios y los chinos nos pasan por encima. Son muy buenos estudiantes en Estados Unidos. Y este joven, a los 27 años, Salman Khan, era un banquero en Boston y su prima le pidió una vez que por favor le explicara a su sobrino, o sea, a su hija, un problema de matemáticas. La sobrinita vivía en New Orleans, él vivía en Boston. Entonces él se pasó, o sea, una hora explicándole la regla de 3, mira, esto es así. Perfecto. Al rato se corrió la voz en la familia de él, de que él era buenísimo para explicar las cosas, la niña le había ido muy bien el examen, y le empezaron a llamar otros sobrinos, otros primos, hasta que el pobre joven se encontraba que todas las noches se pasaba 1 o 2 horas por teléfono ayudando a sus primitos, sobrinitos, a resolver problemas de matemáticas, geografía, física, todo eso. Un amigo le dijo, mira, o la mujer le había dado un palazo por la cabeza y le dijo, mira, en vez de pasarte todas las noches al teléfono ayudando a tus sobrinitos, haz un video, ponlo en YouTube y ya, que se arreglen, el próximo que lo vea. Perfecto, hace un video de YouTube explicando matemáticas y física, problemas específicos, y a las semanas o meses, cuando lo llama el próximo primito, sobrinito, dice, no, mira, en lugar de explicártelo, mira, yo ya hice un video en YouTube para la primita, no sé cuánto, míralo. Y cuando se mete a mirarlo, resulta que lo habían visto 10.000 personas. Entonces digo, caramba. Bueno, así empezó
a producir videos educativos en televisión, y así se desarrolló todo este fenómeno de las clases al revés que está revolucionando la educación en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo van a afectar todos estos cambios, todas estas nuevas revoluciones tecnológicas a nuestros países? Obviamente va a depender de cómo nos adecuemos, cómo nos preparemos para vivir en esta nueva revolución industrial que se viene con la robótica, con las impresoras 3D, con la educación digital, con los autos sin conductor, con la medicina digital, con todo esto que hemos hablado. Va a depender de cuán capaces seamos como ciudades, como países, de agregarle valor a nuestros productos. Por eso la clave para todos nuestros países va a ser mejorar nuestros niveles educativos, tanto en la educación primaria, como en la secundaria, como en la universitaria. Y ahí tenemos un problema, especialmente en lo que hace al rubro de educación y de innovación. Porque si miramos, por ejemplo, algunos parámetros como las patentes de nuevas invenciones es un buen medidor para la innovación de los países. Cuando alguien tiene un gran invento que puede lanzar al mercado y realmente convertirlo en una empresa productiva, cuando Steve Jobs inventa un nuevo celular, etc., lo primero que hace es lo patenta. Bueno, el año pasado, en 2013, Estados Unidos registró 134.000 patentes, seguido por Japón con 52.800 patentes, Alemania con 15.000 patentes, Corea del Sur con 14.000 patentes. Todos los países latinoamericanos juntos no llegamos a registrar el 10% de las patentes que está produciendo Corea del Sur. O sea, es un dato escalofriante. Brasil, que es el país que más patentes produjo en América Latina, produjo 286, México 200, Argentina 60, Perú 3. Corea del Sur era un paísito asiático que hace 50 años era tan pobre o más pobre que Bolivia y hasta que Honduras. Hoy día es una de las economías con un producto, con un ingreso per cápita más alto del mundo. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los coreanos? Y volvemos a la pregunta de fondo que hacía Elliot Arteaga hace un rato en el panel anterior sobre el desarrollo económico. ¿Cuál es el secreto? El secreto fue que le apostaron todo a la educación, a la ciencia y a la tecnología. En Corea del Sur, como en China, como en India, como en muchos otros países asiáticos, hay una obsesión nacional por la educación. Una obsesión, no es una política de Estado, es una obsesión cultural, familiar. Las familias invierten todo su tiempo y todo su dinero en la educación de sus hijos. Y para ir terminando, quiero contarles una anécdota sobre esto, porque es algo que a mí nunca me deja de impresionar. Porque la gente ahora espera un poco que el cambio educativo venga de nuestros ministerios de educación. Y yo creo que no va a venir de nuestros ministerios de educación ni de nuestros presidentes, por más bien intencionados que sean. Por una sencilla razón. Porque la calidad educativa no sale en la foto. El perfeccionamiento de profesores, el perfeccionamiento de directores de escuela, es una cosa, primero, que se nota 10, 20 años después de mi presidencia. Entonces, ¿por qué voy a invertir en eso? Y segundo, porque no se ve. Los políticos
quieren estrenar el puente, el monumento, el camino, el edificio de la escuela, porque eso sale en la foto, eso trae votos, y está bien que lo hagan. Entonces el tema es cómo hacer que los políticos inviertan en calidad educativa, mejores profesores, mejores universidades. Bueno, para hacer eso hace falta una gran presión social, hace falta que las universidades, los académicos, los empresarios presionen a los gobiernos para que mejore la calidad educativa, porque si no, ningún político va a estar presionado o tentado a invertir en calidad educativa. Y lo que uno ve en Asia, en todos estos países, que tiene una tradición que ya viene de la época de Confucio, de énfasis en educación, lo que uno ve es una obsesión familiar, cultural con la educación. En China, en Pekín, y en todos estos países hay estos institutos nocturnos donde los niños van a estudiar después de clases. Y si alguno de ustedes va a cualquier país asiático, les recomiendo muy especialmente que traten de ir a uno de estos institutos nocturnos privados, porque es una experiencia, es impresionante. Uno va ahí, yo fui a uno en Pekín, uno de los más grandes, a las 9 de la noche, y me recibió el rector, le pedí que me muestre las clases, caminamos por los pasillos. El edificio, en infraestructura, no era nada impresionante, era como cualquier universidad o cualquier escuela latinoamericana de los años 60, o sea, nada, tecnológicamente no había nada que me llamara la atención. Caminábamos por los corredores y le pedí yo elegir el aula para que no me llevara a cargar la de los niños genios, ¿no? Y entremos aquí, y me decía, vamos a esta. Y yo, no, vamos a aquella. Entonces fuimos a aquella y me senté ahí en una punta y observé la clase. Y lo primero que me llamó la atención, varios de los niños estaban a las 9 o 9 y cuarto de la noche con el uniforme escolar con el que se habían despertado a las 6:30 de la mañana. O sea, estos niños estudian 12 horas por día. Después, repito, tecnológicamente no había nada extraordinario. Un pizarrón, una maestra, niños. Pero a los 3-4 minutos noté algo que me dio un escalofrío, porque me di cuenta lo que está pasando en esa parte del mundo. Estaba, como decía, la maestra, los alumnos en las primeras 2 hileras, y en la última fila, después de 10 hileras de pupitres, estaban los abuelos y las abuelas durmiendo o haciendo crucigramas, haciendo tiempo. ¿Y qué significa eso? Que las familias asiáticas invierten todo su tiempo, todo su dinero, toda su energía en la educación de sus hijos, que es algo que nos falta en nuestros países, esa obsesión familiar con la educación. Y en China más, porque al haber tenido esta política de familias triangulares, 2 padres, 4 abuelos, todos invirtiendo todo su tiempo y todo su dinero, un triángulo invertido en el pequeño emperador o la pequeña emperatriz. Bueno, esa obsesión familiar, nacional, con la educación es lo que tenemos que lograr en América Latina. Y termino con un ejemplo muy actual. Estamos en plena Copa del Mundo, muchos de nosotros estamos mirando el reloj para ir a ver el partido de Brasil con Alemania, y la gran pregunta que quisiera plantearles es por qué nosotros en América Latina, que producimos los mejores futbolistas del mundo, no podemos producir un Messi de la ciencia, un Neymar de la tecnología. Y yo me animaría a responder que una de las razones
es que no estamos globalizando nuestra educación y nuestra ciencia como globalizamos nuestro fútbol. Déjenme explicarles. Yo nunca escuché a nadie en nuestros países quejarse de la globalización en el fútbol. Todos nuestros jugadores juegan en Europa, o en Asia, o en Medio Oriente, y todos felices. Los felicitamos, qué bueno. Y la globalización del fútbol fue lo que ha permitido que nuestros países sean cada vez mejores y que países chicos como Costa Rica o Chile les vaya tan bien. Costa Rica, como ustedes saben, llegó a los octavos de final, a los cuartos de final, le ganó a Italia, empató con Inglaterra. Chile, otro país que hace 10, 15 años está en el número 50 en la tabla del fútbol mundial, le ganó a España. O sea, ¿y por qué? Cuando uno empieza a mirar estos equipos, resulta que el equipo de Costa Rica, todos juegan afuera. De los 11 jugadores del equipo de Costa Rica, 9 juegan en Europa, en Grecia, en Noruega, en Dinamarca, en todos estos países. ¿Y eso qué hace? Los hace elevar el nivel, porque están jugando en las mejores ligas y eso los hace mejores jugadores de lo que serían si se quedarían jugando en su barrio de Costa Rica. Los hace competir contra mejores y eso les hace elevar el nivel. Entonces, creo que nosotros tenemos que hacer con nuestros científicos, con nuestros técnicos, lo que hacemos con nuestros futbolistas. En lugar de descartarlos cuando se van al exterior, en lugar de decir, no, fulano se fue. No, que vuelvan a jugar con nuestra selección. O sea, que vivan afuera si quieren, si les pagan mejor. Pero que cada 4 años jueguen, vuelvan y participen en un proyecto de tecnología nacional. Participen y la gente diría, mucha gente dice, no lo van a hacer, pero por supuesto que lo van a hacer. Porque la gente es de su país, la gente quiere a su país. Messi se fue a jugar a Barcelona cuando tenía 14 años y juega, nunca se nacionalizó español y juega con la camiseta argentina como si fuera, o sea, el primer argentino. Y vivió ya más de su vida afuera de Argentina que dentro de Argentina. Y Argentina lo usa cada 4 años, todos los jugadores vuelven a Costa Rica, vuelven a Argentina para defender su camiseta. ¿Por qué no hacer eso con las ciencias? ¿Por qué no hacer eso con la tecnología? Tenemos que convertir lo que hoy día se considera una fuga de cerebros en una ganancia de cerebros. La buena noticia es que hay varios países que lo están empezando a hacer. Chile adoptó un plan para enviar a 5.000 estudiantes universitarios al exterior. Brasil, el año pasado, anunció que va a mandar a 100.000 graduados universitarios a estudiar ciencia y tecnología al exterior. México está haciendo un plan similar, etcétera, etcétera, etcétera. Talento nos sobra, innovación nos sobra. Tenemos Perú, por ejemplo, tiene a Gastón Apurio, un hombre que innovó, no, en serio, este hombre agarró una industria que no existía y la convirtió en una industria nacional de proyección internacional. Talento nos sobra en todos nuestros países. Lo que nos hace falta ahora es aumentar las posibilidades para que nuestros jóvenes científicos, emprendedores, jueguen en las grandes ligas mundiales para que eleven su nivel y podamos producir un Messi de las ciencias o un Neymar de la tecnología. Muchas gracias. Bueno, quiero, a nombre de nuestra institución, felicitar a nuestro profesor de esta casa de estudio, el señor Andrés Oppenheimer. Estamos muy contentos de que uno de nuestros profesores haya brindado una excelente conferencia
como lo ha hecho. Nos ha hablado de las 5 revoluciones, sobre todo de la última, la revolución educativa, que está en el sector en el cual nos desenvolvemos nosotros. Estoy seguro que el ministro viene probablemente de una reunión en la que se acaba de aprobar la ley universitaria esta mañana. Sí, plantea una serie de retos. Andrés ha planteado un futuro para los próximos años. Creo que escuché una vez un debate entre Steve Jobs y Bill Gates, y le preguntan a los periodistas y le dicen, bueno, ¿qué se nos viene en términos de tecnología? Y todos contestan, no tenemos la menor idea. Como está cambiando el mundo, no sabemos qué va a pasar. Pero creo importante los retos que nos ha planteado Andrés al hablarnos de estas revoluciones y el rol que le toca a la innovación, a la generación de conocimientos y a la tecnología que va a impactar en la cadena de valor de todas las instituciones. Pero sí creo importante mencionar las reflexiones de lo que ha funcionado y la evidencia empírica que tenemos en otros países que han apostado por la educación, que han invertido en educación como factor crítico en términos de desarrollo, y los retos para el país están en el lado de contribuir a una sociedad desarrollada, y ese factor crítico, creo que lo ha mencionado muy bien Andrés, el tema de la educación, y la educación de calidad y de oportunidad para todos. Eso tiene que ver, no les voy a hablar del desarrollo, porque creo que aquí hay gente que sabe mucho más que yo del tema y qué es lo que se debería hacer a futuro. Pero lo que sí quería dejar constancia es que estamos trabajando en el SAM. Desde que se fundó, una de las actividades que ha distinguido el SAM ha sido la innovación y la creatividad. Pues el SAM fue la primera escuela de negocios basada en un sueño del presidente Kennedy, hace 50 años, un poquito más de 50, creó 2 instituciones, la AID y la Alianza para el Progreso, que sirvieron de paraguas para apoyar la creación de la primera escuela de posgrado en América Latina. El presidente Kennedy sugirió que se contratara a Stanford, pero no hemos tenido esa herencia maravillosa de una institución como Stanford, que hizo Stanford el modelo de SAM. Stanford ha seguido el modelo de SAM que Kennedy sugirió que se contrate a Harvard para hacer la segunda escuela de posgrado, fue en CAE, y así un poco se generaron las escuelas de negocios en América Latina. El modelo de SAM creo que ha sido importantísimo y siempre hemos tenido el impacto de la innovación y la creatividad. Así que quiero dar constancia de nuestro compromiso con el desarrollo de nuestra sociedad en el Perú y en general en América Latina. Y creo que estamos en buen camino. Ya la primera revolución mencionó Andrés en términos de las impresoras 3D. Hemos iniciado un Fab Lab, que solamente hay 3 Fab Labs en toda América Latina. Y nosotros estamos iniciando esos temas para hacer innovación e investigación. Y que reitero nuestro compromiso al ministro, el representante de nuestro gobierno, sino también Andrés, que vamos a continuar en la senda de la innovación, el desarrollo y contribuir a mejorar la sociedad.